tono, cambiando el tema, este fin de semana se realizó el funeral al Papa Francisco. Luego de 12 años de haber tomado el cargo, hoy finalmente, bueno, pues ya está en la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma, en Italia, y va a ser el próximo 7 de mayo cuando dé inicio el cónclave para elegir a su sucesor. Vamos a hacer contacto hasta Roma con nuestro ya muy querido Rodrigo Guerra. Él es secretario del Pontificio Consejo para América Latina. Rodrigo, ¿cómo estás, doctor? Buen día. Buenas tardes para ti. Buenos días en México, buenas tardes acá en Roma. A sus órdenes. Rodrigo, ¿cómo describirías esto que pues ya vimos muchísimas imágenes? ¿Cuánta gente fue? ¿Cuántas personalidades asistieron? ¿Cómo lo describirías y qué sensación te dejó? Sí, dos sensaciones muy fuertes. Primera, el gran afecto de la gente común, del cristiano de a pie, de los no creyentes normales, de los más diversos sectores, aún los más a veces polémicos y contrastantes con la enseñanza de la Iglesia. Todos estábamos ahí en la Plaza de San Pedro y en las calles aledañas, más de 250,000 personas el día del funeral. Y yo creo que este es un primer mensaje fortísimo. El pueblo, aunque no tenga palabras sofisticadas ni teológicas, intuye algo verdadero en la figura de Francisco y desea alguna modalidad de continuidad. Y el segundo sentimiento muy sincero que a mí me brota es que, en efecto, tu servidor estuvo en el altar a unos cuantos metros de Donald Trump, de Zelensky, del príncipe William, de Macron, de todas estas personalidades, pero es interesante ver cómo el Papa Francisco, en cierto sentido, nos regaló una última catequesis, porque al mismo tiempo que estaban estas personalidades ahí atentas en el funeral, la carroza fúnebre avanza 6 kilómetros, llega a Santa María la Mayor, y los que le dan el último adiós son los pobres que viven en la calle, los transexuales, los excluidos, los últimos pues de las sociedades, migrantes que también por ahí estaban paseándose, es decir, los más pobres acompañan a Francisco, y esto yo creo que nos manda un mensaje a todos muy correctivo. Que más allá de las ceremonias protocolares, pues sí, de un gran líder religioso y hasta jefe de Estado, este jefe de Estado quiso siempre estar cerca de los más pobres, y los pobres no lo abandonaron en el último momento, al momento de ser sepultado en Santa María la Mayor. Y a mí me dejó eso un sentimiento realmente muy profundo, y como un legado, como una tarea. Justo eso también te iba a decir, fue uno de sus grandes legados, ¿no? Justamente. Sí, ¿cómo decir? La época de las grandes limusinas, de los grandes palacios para cada cardenal, etcétera, creo que ha quedado enterrada. Espero de veras que quede muy enterrada, y que todos aprendamos la lección de este gran testigo que ha sido Francisco, y ahora que seguramente deja este antecedente inevitable para el que venga. Oye, Rodrigo, tú me decías, estuviste allí en el altar, estuviste cerca de estas personalidades. ¿Qué percibiste por parte de las personalidades? ¿Qué viste? ¿Qué percibiste? Sí, vi distintas actitudes, no fue homogéneo. Ajá. Llamó la atención el príncipe William, que es anglicano, muy atento, me atrevo a decir, en una actitud realmente devota. Macron, serio, atento. Presidente Trump, un poco cansado, quiero pensar que por el jet lag o por alguna otra cosa, Ajá. pero un poco dormitando. Fue muy importante, eso sí, muy importante, que en un cierto momento Zelensky y Trump se encuentran en un rinconcito dentro de la Basílica de San Pedro,
se les acercan dos sillitas y se ponen a A platicar. platicar, sí. Dios mío, esto por supuesto que todos pedimos que sea el primer milagro del Papa Francisco en el cielo, que dejó en su testamento, en la última línea, justamente que ofrecía todo su sufrimiento y su padecimiento por la paz del mundo y la reconciliación entre los pueblos. Ver a Trump y a Zelensky a unos cuantos centímetros de distancia uno del otro, viéndose a los ojos, hablando en un pequeño rincón dentro de la Basílica de San Pedro, es también Qué un imagen, mensaje. ¿no? Qué imagen. Sí, sí, de que hay una atmósfera que deja Francisco que sienta precedente. Ojalá este precedente sea duradero. Oye, y las delegaciones de América Latina, muy importantes también, Rodrigo. Oh, sí, estaba Lula y estaba Gleide, que es la antigua presidenta del Partido de los Trabajadores, ahora es ministra de Estado. Estaban algunas otras figuras importantes de América Latina, estaba por ahí, no la alcancé a ver, pero sé que estaba muy cerca de donde yo estaba, la secretaria de Gobernación de México, la directora de Asuntos Religiosos. Me da mucho gusto que haya habido ese gesto de cercanía, en donde más allá de cuestiones religiosas, al menos se percibió una sintonía con la sensibilidad social del Papa Francisco, y en este mundo tan increíblemente inequitativo en tantos aspectos, pues qué bueno que al menos en el momento de la muerte nos podamos encontrar con una misma admiración, al menos por el compromiso valiente de Francisco al denunciar las inequidades tan increíbles que hay en nuestro mundo. Y luego las guardias de honor que se montaron, ¿no? Así es, muy propias de los funerales de jefes de Estado y también de líderes religiosos. Eh, Me gustó ver una especie de guardia de honor, totalmente improvisada, en donde una monjita, que era muy amiga personal del Papa Francisco, pero que trabaja sumida en una comunidad increíblemente pobre, rompe todo el protocolo y hasta las indicaciones de los guardias, se acerca al féretro y le dice, adiós, amigo. Una monjita ya muy anciana. Qué Y fuerte, este ¿no? tipo de cosas son tremendas, tremendas, Sí. fuertes. Sí, por En supuesto. el caso Sí. tuyo, Rodrigo, que fuiste tan cercano al Papa, ¿cómo fue tu despedida? Sí, yo fui a Santa Marta cuando estaba todavía el cuerpo en la pequeña capilla de la casa donde él vivía una noche. Pensé que en la noche ya habría poca gente y no, Y no seguía fue la así. fila. Era el momento para que los empleados de la Santa Sede pudiéramos ir a despedirnos. Pasé pues, rápidamente y de repente cuando ya llego a la capilla, ciertamente me impresionó muchísimo, ¿no? Ver la rigidez, el rigor mortis ya en las Sí. manos, Ujú. me impactó mucho, sinceramente, no me lo esperaba, pero el rostro del Papa como dormido, realmente como dormidito, y sentir que es su cuerpo, ya no es él, son sus restos, ya no es él, esa sensación siempre de contraste, de tensión entre una presencia y una ausencia frente a un cadáver es muy estremecedora. Estuvimos ahí un buen rato, mi esposa y yo. Yo veía a algunos otros miembros de la curia muy enteros, muy estoicos. Yo creo que por ser mexicano yo no lo pude vivir así. Yo sí estaba sinceramente muy conmovido, con lágrimas, por supuesto, pues recordando y lamentándome no haber hablado tantas cosas, tantas otras cosas con Francisco, pero con esperanza, ¿no? Lo que dijo luego el cardenal Re el día del funeral a mí me gustó mucho porque refleja mucho mi ánimo. Estamos ciertos que ahora Él intercede por nosotros desde el cielo. Algunos por ahí de estos sectores ultraconservadores, de ultraderecha, están diciendo que no es lo mismo rezar por el eterno descanso de un papa para que salga pronto del purgatorio a pedir que interceda por nosotros desde el cielo. Pues claro, los que lo conocimos de cerca, al menos yo Ajá. no tengo la menor duda de que está en el cielo. Por supuesto, la iglesia tendrá que hacer sus investigaciones y lo que se quiera, pero para mí, en mi corazón, este hombre era un hombre de Dios
yo creo que Dios, en su misericordia, lo debe de haber abrazado inmediatamente y yo creo que ahora de veras pide por nosotros desde el cielo, por supuesto. Rodrigo, ¿cómo comenzó tu relación con el Papa Francisco? ¿Y cómo es que Bueno, se estrechó tanto la relación? Mucho cariño veo que le tenías y pues que aún le tienes, sin duda, y seguramente fue correspondido. Sí se estrechó mucho la relación. ¿Cómo comenzó? así es. Sí, empezó de una manera muy extraña que fue, yo escribí un libro en el año 2005, en el año 2006 estoy en Buenos Aires dando unas conferencias, voy a una librería y me encuentro con la sorpresa de un libro que me empieza a gustar y que descubro que es mi propio libro, pero con otra cubierta, en otra editorial, sí tenía mi nombre como autor, como coordinador de hecho del libro, pero en otra edición, en otro formato totalmente distinto. Ajá. Y de repente encuentro en la portada que dice prólogo, Jorge Mario Bergoglio. Entonces ahí dije, este individuo se robó mi libro y lo publicó sin autorización. Hay que Claro, demandarlo. claro. Entonces fui quien había publicado el libro originalmente en Colombia, que era el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y dije, pues voy a demandar al señor arzobispo de Buenos Aires. Ahí me convencieron de que no lo demandara, pero que fuera a hablar con él. Y así empezamos a conocernos. Cuando yo me quejé con él, nada más se rió y me dijo, es que me gustó mucho tu libro y lo publiqué. Y pues, le digo, pues sí, pero se avisa, ¿no? Por No, favor. pues sí, pues se avisa. Sí. Lo Pues ahí me di publicó y lo cuenta prologó. que era un transgresor, era un transgresor. Oye, Rodrigo, lo publicó y lo prologó. O sea, imagínate que... Sí, sí, después, muchos años después, cuando en el 2013 fue elegido papa, me lo encuentro aquí en el Vaticano, porque yo ya participaba en un consejo Ah, tú ya pontificio. participabas. Ujú. Sí, yo trabajaba en cuestiones de derechos humanos y cosas así, y cuestiones políticas, en el Consejo de Justicia y Paz, que se llamaba, y me lo encuentro y le digo, Santo Padre, qué gusto que fuiste elegido, abrazo, etcétera. Por cierto, el libro aquel, ¿te acuerdas? Me tienes que pagar regalías. Yo le dije en mi atrevimiento estúpido, Ajá, ¿verdad? ajá. Él inmediatamente me dijo, no, 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 no te confundas. Ahora tú tienes un libro prologado por un papa y entonces me tienes que pagar regalías a mí Ah, porque claro. seguramente es un bestseller. Pues Así sí. era, y así era como travieso en todo momento el Papa Francisco. Y supongo que sí empezó a venderse mucho más el libro, ¿no? No, no mucho, hay Ok. como 3, 4 ediciones, todas chiquitas. Son libros, este libro se llama Católicos y Políticos. Ya. Por cierto, un capitulito lo escribe Jan Meyer, un querido amigo Sí, mío, claro. que seguramente tú conoces, Muy bien. eh, Sí, claro. y se difundió, sí, hay una edición mexicana, una colombiana y una nueva que salió muy fea, por cierto, reciente. También, ahí está el librito y queda como un bonito testimonio de que estas cosas son providenciales, son unas coincidencias providenciales que Dios planea misteriosamente. Oye, y a partir de ahí entonces se fue estrechando ya la relación, ya los dos en el Vaticano, ¿no? Y Sí, colaborando, ¿no? así es, en fin, teníamos cierta correspondencia. Eh, eh, yo había fundado un instituto de investigación dentro de la red de centros de investigación de CONACYT, se llama Centro de Investigación Social Avanzada. Entonces, de vez en cuando le mandábamos informes, materiales, análisis sociales, políticos. Sabía yo que los iba leyendo, a veces me escribía alguna notita, algún agradecimiento, alguna pregunta, Mm. y así la relación epistolar se estrechó y hace 4 años, un día me llama por teléfono y por cierto se me cortaba la llamada y me tuvo que llamar como unas 4 o 5 veces para decirme, oye, ¿cómo verías venirte a vivir acá, etcétera? Y poquitas semanas después me llegó ya la invitación oficial por escrito para integrarme como secretario para los asuntos latinoamericanos. ¿Ya te marcaba él directamente o por Sí, sí, interpósita sí. persona? No, pues, supongo que ahí debe haber tenido algún secretario que le marcaba, pero hasta me regañó, me dijo, ya paga el celular, ya paga la cuenta, porque a cada rato se te corta. Pues yo estaba, en fin, a las afueras de Querétaro, lo recuerdo muy bien, y no había buena señal. Y bueno, no todo México es territorio Telcel.
Entonces, Hay algunos lados donde de repente hay plano, sí. fallas, de repente hay fallas. Y entonces ya te moviste para allá. Así es. Con Y tu desde hace familia. casi 4 años. Y con mi esposa y con mi madre ya anciana. Oye, ¿y te vas a quedar ahora ya? Pues todos los cardenales encargados de los dicasterios están suspendidos hasta que el Papa nuevo los confirme. Los secretarios tenemos a nuestro cargo lo que se llama la administración ordinaria. ¿Qué En es? otras palabras, ya somos los responsables de que la máquina siga Funcionando. operando y por supuesto, cada quien tiene su contrato. Todos los contratos de cardenales y secretarios son de 5 años. El mío terminará en 2026 y el Papa podrá renovarlo o darme las gracias, que sería muy normal y natural. Con su, sí, como llega una nueva administración, digamos, ¿no? Puede ser, sí. Sí, Oye, perfectamente. Rodrigo, ¿y piensas escribir algún libro sobre el Papa Francisco? Sí, me gustaría porque hay muchas cosas que comentar, no solo de tipo anecdótico, Sí, también de sí, tipo claro. reflexivo, que no han quedado del todo esclarecidas. Todo el tema de las bendiciones, por ejemplo, a personas en situaciones irregulares, y en particular a personas que viven la experiencia homosexual, requiere ciertos esclarecimientos para que no haya espanto. Las bendiciones son eso, es desearle el bien, es pedirle a Dios que haga el bien a una persona, no importa su circunstancia. A mí me parece que eso todavía necesita ser bien asimilado, bien entendido, bien explicado, y tantas otras cosas, ¿no? Sobre medio ambiente, sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre populismos y neopopulismos de izquierda y de derecha por igual. Hay muchas cosas que explicar del pensamiento del Papa Francisco. Eh, ¿Tú eres doctor en qué? En filosofía. En filosofía, sí fue Sí. lo que imaginé. Y bueno, hablabas mucho con el Papa de política. ¿Qué le preocupaba al Papa? Y Rodrigo, te pregunto, y la política dentro de la Iglesia, ¿no? Que existe, sin duda. Sí, principalmente los temas eran, digámoslo así, sobre sociedad e iglesia, sobre todo en los países en donde hay más situaciones complicadas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, que cada uno tiene su propio contexto, pero estos temas nos ocuparon mucho, mucho tiempo. También el tema mexicano, por supuesto, el periodo electoral, luego la elección de la presidenta, etcétera. Todo eso estuvimos platicando constantemente. Él nunca tomaba posición ideológica. Yo sé que tiene fama de haber sido un hombre como de izquierdas o algo así. Nunca tomaba posición ideológica. Lo que siempre le preocupaba es cuidado con los que intentan manipular la fe católica en clave política. Entonces le repugnaban muchísimo todo este tipo de liderazgos que utilizan imágenes religiosas u oraciones o asistencia a misas para hacer campaña política. Eso sí, no lo detestaba. Le preocupaba mucho cualquier violación de los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Cualquier maltrato, cualquier vejación a la libertad de expresión, a la integridad física de las personas, a la humillación de las minorías. Eso siempre estaba atento. Entonces yo trataba de informarle más o menos en esos temas, siempre con datos duros, ¿no? Nunca con especulaciones. Sí, claro. Con el Papa no se juega, con el Papa no se juega. ¿Y de México qué le preocupaba? ¿Qué le gustaba o qué le preocupaba? ¿Qué te decía de nuestro país, Sí, Rodrigo? ¿no? Que él estaba muy consciente del promedio diario de muertos en los últimos años. Estaba muy consciente que estaba entre 90 y 100 personas asesinadas cada día. Entonces, mucho de su reflexión era, lo dijo alguna vez en una entrevista de televisión, pero a mí me lo dijo personalmente varias veces. Dice, es como si la presencia de la Virgen de Guadalupe, que es un don y un regalo enorme para los mexicanos, fuera especialmente desafiada por las fuerzas más oscuras del mal que luchan por lastimar al pueblo mexicano, que es un pueblo pacífico, es un pueblo fraterno y que ahora está tan increíblemente violentado. Él hacía esa conexión entre
Presencia de la Virgen de Guadalupe, positiva, entrañable, parte de la identidad de México, y el ataque voraz, ¿no? Del mal y de la violencia tan increíblemente espantoso. Acá en Europa no se entiende muchas veces el tamaño de lo que está pasando en México. Del problema, sí. Pues sí, porque, Dios mío, la gente se enoja y con justa razón cuando hay una guerra y hay 100 muertos o 50 muertos en un bombardeo, pues todo el mundo lo lamenta, por supuesto. Nada más que en México esto sucede, esos números suceden todos los días. Sí, Entonces, sí. evidentemente, el Papa se daba cuenta de que esto se sale fuera de cualquier numeralia común y corriente. O sea, el caso mexicano es un caso sui generis, por amor de Dios. Sí, sin lugar a dudas. Oye, Rodrigo, bueno, y ya está convocado el cónclave, ¿no? El inicio del cónclave. Así es, el día 7 se hará la misa Proeligiendo Pontifice, que es una misa muy bonita, en donde participan todos los cardenales, se implora al Espíritu Santo que los ilumine, y de ahí se van a la Capilla Sixtina a emprender las primeras tareas. Cada día habrá 4 rondas de votación, siempre buscando encontrar que se superen los 2 tercios. Ujú. Y así durante más o menos 34 veces, 34 rondas. Si a la ronda número 34 no se obtiene una votación superior a los 2 tercios, los dos candidatos que estén de punteros se vuelven a votar, ya sin otros, Como una segunda vuelta, digamos, ¿no? especie de segunda vuelta. Ujú. Y esas 34 rondas son pues, más o menos 8 días, ¿no? Entonces, quiero pensar que de veras, yo espero que no tarde tanto el Papa, el nuevo Papa en ser elegido. Yo creo que hay elementos que nos hacen pensar que hay una atmósfera positiva a favor de una continuidad creativa. Las voces que difieren de esto son pequeñitas, pequeñitas. Se notan mucho a veces en algunos medios, pero son pequeñitas, no tanto los excesivamente conservadores como los excesivamente liberales. Son chiquitos. Realmente el grueso de los cardenales esperan continuar con orden, con responsabilidad, con maduración de algunos temas, y eso será muy afortunado si así sucede. Oye, Rodrigo, entiendo, son 133, ¿no? Los cardenales que van a participar, 2 por parte de México, de nuestro país. ¿Tú tienes conocimiento de cuántos años tiene el cardenal más joven? Uy, hay algunos cardenales muy jóvenes, no recuerdo el más joven, pero ayer estuve platicando con el cardenal Américo de Portugal. Ok. Tiene 52 años, tiene 52 años, es más joven 52, que es Vidal. joven. Entonces, uno dice, pues este muchacho, que es muy inquieto, además muy activo y muy bueno, tiene posibilidades de ser papa, por supuesto. Y claro, hay otros muy viejitos que ni siquiera van a entrar al cónclave, pero que podrían ser elegidos. Aquí no hay límite de edad, para ser elegido no hay límite de edad. Para votar sí, Exacto, pero para ser elegido no. no. Ya. Pero tienes que ser en todo caso votado solamente por los menores de 80 años. Exactamente. Ok, si ya tienes 80 y un día, ya no entras. Ya no hay permiso. Ya no hay permiso. Oye, pero entonces eso quiere decir que en el caso de México, ¿cuántos cardenales hay que podrían ser papa? Sí, el cardenal Robles de Guadalajara y el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo de la Ciudad de México. Ellos van a votar. Van a votar, pueden ser votados, y bueno, y los cardenales ya mayores, el cardenal Arizmendi, el Ajá, cardenal ajá. de Morelia, también podrían ser votados. Ciertamente ya están muy mayores, Ya están muy mayores. son Oye, hombres muy valiosos, pero ya están muy mayores. y ves, Lo más probable es que los obispos, los cardenales busquen a un hombre con experiencia, maduro, etcétera,
pero no excesivamente mayor. Y Es, por ejemplo, cardenal joven, 52 años, ¿cómo lo viste? Y hay posibilidades reales. Digo, como tú me decías el otro día, en un cónclave cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero ¿tú crees que podrían irse por un cardenal joven? tengo la impresión que no, que Que se van a no. ir por la media. La Ya, media está por ahí de 69, 70 años. ok. Entonces, creo que sería como muy saludable tener un cardenal de 70 años, más o menos, más, unos años menos, pues para que pueda gobernar la iglesia unos 10 años, 15 años. Oye, muy bien, ¿no? Y Un yo, pontificado de 10, 15 años es largo, no excesivamente, pero sí es bastante, ¿no? ya. Ahora, hay algunos cardenales que tienen, no sé si dependiendo la geografía, de donde vengan, etcétera, mayor peso que otros. Rodrigo, y hablando de política, Sí, sí. porque esto es muy político, supongo. Sí, sí, no. Mediáticamente, pues claro, de repente el cardenal de una gran capital tiene más Claro, reflectores, claro. tiene más prensa, pero no porque a la hora de la verdad, yo conozco el micromundo de los obispos mexicanos, por ejemplo, y perfectamente puede haber sorpresas. De repente alguien que no está en los reflectores es escogido para una responsabilidad importante. Así pasan las cosas. El ejemplo que, no me acuerdo si ya te lo había comentado, pero que a mí me gusta siempre recordar, es el de Karol Wojtyla, Sí, claro. que de repente pues, nadie se esperaba que el arzobispo de Cracovia fuera candidato, ni remotamente, y de repente es el que, para destrabar una polarización muy fea entre Benelli y Siri, que eran los dos contendientes que iban a la cabeza, de la nada, ex nihilo, es decir, de la nada, se propone a Wojtyła y es el que rompe esa polarización y obtiene la mayoría, ¿no? Que fue un gran personaje también, ¿no? Qué Enorme, bárbaro, eso es enorme, enorme. Oye, enorme. Rodrigo, qué pasa ahora en este precónclave de todos estos días? Sí, en estos días se realizan las llamadas congregaciones generales, que son las reuniones de cardenales para, primero, fijar la agenda básica de las actividades que hay que realizar. Y segundo, para empezar a discutir cuál es la situación del mundo y cuál es la situación de la iglesia. Estas reuniones son muy importantes porque de ahí surge evidentemente los parámetros fundamentales para un perfil ideal que todos tienen que tener claro. No es lo mismo el mundo medieval que el nuevo mundo actual que hoy tenemos, en donde es muy grande, la globalización se ha transformado ahora en una especie de balcanización de regiones, los nuevos jugadores internacionales tienen que ser considerados, no es el mismo escenario que teníamos hace 10 o 15 años. Todo eso se explica de manera importante y también las transformaciones eclesiales. La Iglesia de África creciendo Sí, importantemente, claro, claro. la Iglesia de Corea del Sur, hágame usted el favor, también creciendo muchísimo. Mira. Entonces, todas estas cosas ayudan a ver dónde hay regresiones pastorales. Y esto es muy, muy significativo. A mí me gusta insistir que a veces algunos países que se caracterizan por producir gruesos libros de teología y grandes intelectuales muy de avanzadas, pero pastoralmente están colapsados, no tienen jóvenes en sus Sí, iglesias no es. y la regresión a nivel demográfico de los católicos es evidente. Pues evidentemente por ahí no va a ser el liderazgo Claro. emergente que necesitamos. Necesitamos a alguien que sepa cómo evangelizar a los jóvenes, Sí, cómo sí. ser pertinente al momento cultural actual. Pues claro, porque ha habido, ha estado decreciendo el número de fieles, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes. Hay que saber cómo llegarles, ¿no? También a los jóvenes. Así es, adelante. Hay que adaptar las formas conservando el fondo. Sí. Ese método es el que usó Jesús,
el que usó San Pablo, el que usó la Virgen de Guadalupe y el que usa todo evangelizador que es medianamente consciente que hay que tener caridad con la gente. Hay que adaptarse lo más posible, lo más arriesgadamente posible, conservando el fondo. Y esa fórmula nunca ha fallado en los últimos 2000 años. Las fórmulas que sí fallan es cuando el fondo trata de ser traducido rígidamente hacia afuera y entonces se vuelve juicio moral y juicio de exclusión. Eso es muy terrible. O cuando se adaptan tanto las formas que el cristianismo se vuelve anodino. Sí, claro, completamente anodino, claro. Uh-huh. Oye, ¿tú dónde estás físicamente? ¿Dónde despachas, pues? ¿Dónde trabajas? Sí, durante muchos años la oficina de nuestra Pontificia Comisión estuvo en la Vía de la Conciliación número 1, pero hace algunos meses nos mudamos a un palazzo un poco más grande que se encuentra en el barrio del Trastevere, a 8 minutos de la Plaza de San Pedro en automóvil. Es un lugar un poco mejor y ahora estamos ahí en el Palazzo San Calixto, se llama, en el barrio del Trastevere, que es como el barrio bohemio. Digamos, Ya. es como el Coyoacán de Roma. Sí, 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 sí. Fíjate que ayer estaba viendo yo un reportaje bien interesante, porque claro, todos sabemos que la guardia del Papa, de su santidad, es suiza, ¿no? Pero un reportaje interesantísimo de cómo entrenan estos jóvenes, porque entran a los 18 años en su mayoría. Cómo los entrenan, cómo tienen que ser, qué actitudes tienen que tener, tienen que ser jóvenes de fe, ¿no? De la fe católica, sin duda. Y también presentaron en este reportaje los jardines del Vaticano, que pues uno de los beneficios que tiene estos jóvenes, porque renuncian absolutamente a todo para irse allá al Vaticano y se sienten orgullosísimos de arriesgar incluso su vida por el Papa, ¿no? Y decían que uno de los beneficios es que podían recorrer y hacer ejercicio en los jardines del Vaticano, que son una maravilla. Entonces dije, mañana le voy a preguntar de esto a Rodrigo, que no es tan anecdótico, ¿no? A partir del atentado en contra de Juan Pablo II, ¿te acuerdas? La Guardia Suiza, la Guardia del Papa, pues tuvo que tener otro tipo de entrenamiento también, Rodrigo. Así es, la Guardia Suiza algunos creen que es decorativa. No, Y sí, es no. bonito ver los uniformes diseñados en el Renacimiento, pero realmente es un equipo de seguridad. Evidentemente, la Guardia Suiza con uniformes así renacentistas es una seguridad personal. No están armados la gran mayoría de las veces, pero están dispuestos a interponerse ante cualquier ataque, que es una manera muy, muy evangélica y muy cristiana de defender. Y además existe la gendarmería, por supuesto, que es, digamos, la policía, digámoslo así, al interior de la Santa Sede, que también cuida la seguridad, y ahí sí hay armados. A mí me ha tocado alguna vez que una persona que tal vez estaba alcoholizada o tenía algún tipo de problema, ingresó con su auto, no se detuvo en el lugar donde hay que detenerse para revisión, porque uno ingresa a otro estado, y entonces hubo que detenerlo usando la fuerza, por supuesto, porque se dirigía hacia la Secretaría de Estado en su automóvil a alta velocidad. La seguridad es muy estricta, muy cuidadosa. Están los antecedentes de los atentados, por supuesto, que sufrió Juan Pablo II, y nadie quiere que esto se vuelva a repetir. Ahora, por primera vez, vimos drones Sí, en el sí. funeral. Hasta donde yo sabía, no estaban autorizados los drones. Ahora están autorizados al menos para tomar algunas fotografías y tal vez también para algún tipo de seguridad aérea, cosa que todos lo celebramos porque una concentración de 250,000 personas Personas, sí, claro. amerita tener una logística y una seguridad absoluta, no solo del Papa, sino de todos. De todos los asistentes, sí, por supuesto.
Pues nada, estarás muy atento, yo creo, ¿no? Precónclave y cónclave. Estamos en eso, estamos atentísimos, listos para proveer también cualquier información. Pero que nos además sea solicitada. supongo que tienes por ahí Bien. información privilegiada. Es broma, porque sé que es de una secrecía brutal. Exactamente. No, de veras que yo creo que una de las cosas que indiscutiblemente son un tesoro es que el sigilo de la confesión y el sigilo del cónclave se ha mantenido a lo largo de los siglos y es algo muy bueno que protege la soberanía del Papa y de la Santa Sede. Sí, sin duda. Rodrigo, un abrazo desde aquí, ¿eh? De verdad. Y Gracias, Adela, te agradezco mucho todo. Al contrario, Adela, gracias a ti por el interés y a toda la audiencia. Ahora pidamos también por el nuevo Papa, que sea un buen hombre, que continúe creativamente el gran legado que nos ha dejado Francisco. Sin duda. Muchas gracias. Un abrazo desde aquí, muchas gracias. Y nos estaremos viendo, si me lo permites. Muchas gracias. Oigan, Abrazote. igualmente, hoy